Hola, me llamo Raymond Enriquez Liboro, vivo en las Filipinas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches to everyone, especially to our esteemed panel. Saludos a todos, particularmente a quienes están aquí para hablar acerca de la promoción de un enfoque ético a de la privacidad de los datos, de la protección de los datos en las organizaciones. Gracias por participar en esta conversación. Ha habido muchas discusiones sobre la protección de los derechos humanos y la privacidad de los datos, proteger los derechos humanos a través de la gestión de riesgos y del cumplimiento. Entonces, tenemos un gran avance de las tecnologías combinado con esto, particularmente el de la inteligencia artificial o IA. La pandemia COVID-19 nos trajo con celeridad la nueva realidad. Las cosas cambiaron de la noche a la mañana y la inteligencia artificial está configurando mucho de lo que ocurre en la vida de las personas. Entonces, hay asistentes digitales, hay chatbots, también la inteligencia artificial para prevenir fraudes. Y hoy día la inteligencia artificial está causando la revolución a través de la medicina, el cuidado de la salud con los adultos mayores y los pacientes. De hecho, ha creado muchas cosas buenas. Sin embargo, hay algunos expertos que están preocupados acerca de las implicaciones de largo tiempo de la IA y si el diseño de la IA será el tema a tratar durante la próxima ética. En los centros de investigación tienen el temor prevalente de que la IA es una herramienta tan poderosa que está ya en manos de las organizaciones y que se va a desarrollar para obtener utilidades y para hacer control social. Todos estamos en una situación en donde nuestras leyes siempre van a la saga de el desarrollo tecnológico. Entonces, siempre tenemos que promover y proponer nuevas leyes. Las distintas jurisdicciones van actualizando las leyes. En Asia, de donde yo vengo, hay nuevas jurisdicciones y que todas necesitan nuevas leyes de protección y privacidad de los datos. Bueno, entonces nuestras leyes tienen que ver con el procesamiento de los datos, o más bien con la ética, los principios éticos que se pueden aplicar, o más bien tienen que ir del lado del cumplimiento y de la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos fomentar que se aplique el principio de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan cuando se está elaborando la inteligencia artificial? ¿Cómo nos vamos a poner en los zapatos de nuestros gobernados desde los gobiernos? ¿Cómo pueden fomentarse que solamente recaben lo que pueden proteger? ¿Y cómo vamos a lograr buscar el completo respeto a la dignidad de los individuos? Un enfoque ético a esta interpretación viene de lo que dijo Giovanni Buttarelli. Tenemos nuestros panelistas Stephen Bonner, Irina Raico, Constanza Gómez Montt y Bojana Bellamy, quienes van a seguir trabajando en el tema. Les deseo una sesión muy fructífera y participativa y los insto a todos a que se queden a escuchar. Vamos a comenzar con Stephen Bonner, que es el director ejecutivo de innovaciones tecnológicas de la Oficina de Comisión del Reino Unido. El señor Bonner desarrolló la capacidad para regular nuevas tecnologías e innovadoras y es el encargado de las oposiciones de tecnología tales como datos, supervisión, grandes plataformas de tecnología y todos cómo influyen en los niños. Y es por eso que Stephen está a cargo de la implementación del código para niños que pretenden crear una mejor Internet para los niños. Señor Bonner, por favor.
Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias por su amable presentación y como pueden imaginar, el tipo de temas de los que yo hablo son temas éticos muy novedosos, pero vamos a hablar de lo que yace al centro del tema, que es la confianza, porque no hay innovación sostenible sin confianza. Y la legislación brinda la línea de partida fundamental, pero la confianza va mucho más allá de las normas. Si yo voy a un restaurante, espero que tengan un grado mínimo de limpieza, que sea el que marca la legislación, pero si me preocupa mi bienestar, pues es más probable que vaya a un restaurante que además tenga productos orgánicos en su menú. Si me preocupa el medio ambiente, pues voy a buscar que surtan sus productos de lugares cercanos. Entonces, no nada más voy a ir a un lugar que me venda comida, sino voy a ir a lugares que me vendan comida, que operen conforme a mis estándares personales. Y lo mismo ocurre con la policía. Si no se cumplen con las reglas, pues entonces no se pueden seguir. Entonces, esta es una buena experiencia para las personas, pero también es malo para los negocios. Y lo mismo ocurre en nuestro mundo con la inteligencia artificial. Un servicio puede tener todo tipo de beneficios potenciales, pero si la gente no confía en ellos, pues no lo van a utilizar. Y la forma de crear confianza es si se tiene un marco mínimo que se extiende más allá de las utilidades a toda costa. Y a veces se tiene hasta un mínimo por debajo del mínimo. Entonces, a medida que las organizaciones se han dado cuenta de esto, tienen distintas opciones y tienen que hacer lo que dicen. La gente ya está viendo más allá, donde la gente utiliza el lenguaje correcto para encubrir prácticas antiéticas o donde hacen revisiones que están respaldadas por ellos mismos, produciendo así conflictos de intereses. Nosotros hemos estado en la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, vemos cuáles son las cosas en las que nos tenemos que fijar para poder tomar decisiones éticas, cuál es el proceso para hacerlo, cómo se puede poner eso vigente en los programas de cumplimiento. También pensamos en la equidad y la justicia sobre la protección de datos y cómo se evalúa esto. Es fundamental pensar que la ética va a ser indispensable para que las organizaciones puedan prosperar. ¿Cómo vamos a tener a los mejores individuos? ¿Cómo vamos a protegerlos? ¿Cómo vamos a tener el mejor personal? ¿Y cómo vamos a implementar esto en el futuro? Tengo muchas ganas de escuchar lo que mis compañeras tienen que decir al respecto. Gracias, Stephen, por sus palabras. Acaba usted de pronunciar una declaración muy fuerte. Más allá del mínimo. Eso es lo que se pide para todos los controladores ahora que confrontamos una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial. Hay que tener un mínimo y no permitir que vayan por debajo del mínimo. Vamos a hablar ahora con Irina Raiku, que es la directora del programa de ética de la Internet en el Centro Mácula de Ética Aplicada, y se concentra en varios temas tales como la ética básica, la ética de la encriptación y de la inteligencia artificial. Es la coautora de diversos materiales que han aparecido en varias publicaciones tales como The Atlantic, USA Today y el San Francisco Chronicle. Señorita Raiku, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores del panel por haberme invitado. Quiero decir que los puntos de vista que voy a expresar son propios y no los del centro para el que trabajo. Y quisiera yo decirles que la privacidad y la inteligencia artificial son fundamentales y no son nada más cuestiones de quién decide tratar
privacidad como un derecho o no, sino que más bien está relacionado con la justicia y la equidad y también con el bien común. Por diseño, la privacidad implica que debe estar hecha para proteger a los más vulnerables y donde hay una gran asimetría. Entonces, esto es algo en lo que nosotros tenemos que pensar. La tecnología, tienen que apagarle el micrófono al señor Liboro, que es un ruido espantoso. Y tenemos que concentrarnos en los ecosistemas que tenemos, en particular los temas de Internet. También tenemos que subrayar el análisis ético que tiene que desarrollarse en práctica y las tecnologías disponibles en las distintas organizaciones se van a beneficiar de la privacidad y además tenemos que pensar qué ocurre con la privacidad de las personas que empiezan a trabajar. Es importante que el gobierno aplique estos principios de privacidad ya en la educación, pero la educación y el diseño dice que también tiene que haber incentivos correctos y así como desincentivación. La privacidad de la inteligencia artificial tiene un componente ético que nos lleva más allá de meramente la cuestión de cumplimiento. No se sabe cómo se pueden aplicar las leyes. Entonces, la gente tiene que hacer determinaciones éticas sobre las acciones que debe emprender o no. Y muchas leyes de privacidad tienen problemas de privacidad. Y por lo tanto hay muchos temas de ética que van a surgir a lo largo de nuestra conversación con la sobre la inteligencia artificial y hay temas éticos de recaudación o de colección de datos, o de análisis de datos también, como los modelos de inteligencia artificial, o sobre los datos y cómo se analizan los datos recabados, y también la protección de los datos. Y no nada más son cuestiones de seguridad, sino también cuestiones sobre respuesta a solicitudes de acceso de los datos que tienen los gobiernos. También hay cuestiones éticos sobre la retención o eliminación de datos. Podemos hablar de fechas de caducidad y de el peligro potencial de los usos de datos que se recabaron para una finalidad específica y que después se utilicen de manera no ética para finalidades distintas. Entonces, quiero darles una metáfora muy útil. El centro donde yo trabajo tiene 3 recursos en línea que son para prácticas de acceso a la tecnología, y mi colega Shannon Valer, que es profesor de filosofía en la Universidad de Edimburgo, dice que los temas de ética son como pájaros, están en todas partes, algunos son locales, otros regionales, otros globales, algunos son raros, otros son muy comunes. Y debo decir que en algunos países la privacidad se ha convertido en una especie de paloma. No los reconocemos rápidamente como un problema ético. La equidad de la inteligencia artificial es algo que no reconocimos a tiempo y ahora sabemos que ya es un problema ético. Y como los pájaros, como las aves, son distintos, algunos son escasos, otros son muy variados, algunos pueden ser muy difícil de ver, aunque estén ahí, aunque estén ahí a simple vista, como las aves. Los problemas éticos a menudo se concentran en ambientes éticos y es más fácil identificarlos y atajarlos cuando lo hacemos en grupos que si lo hacemos de manera individual. Se pueden ver con distintas lentes y con distintos puntos de vista y a veces no siempre están conscientes de que la gente los está buscando y a menudo uno puede anticiparlos si es que uno sabe dónde aparecen y cuándo aparecen. Entonces, es importante aprender a identificar estos temas éticos para poder desarrollar una forma de abordarlos. Debo decir que esta metáfora que estoy leyendo
es parte de más materias, pero uno no tiene que ser parte del cuerpo académico o un filósofo para poder hacer esto. Igual que no somos ornitólogos, igual que la gente que son fanáticos de observar o de buscar pájaros, sino que más bien tenemos experiencia práctica para evaluar el panorama ético. Y me siento libre de haber hecho mención a todo esto porque yo soy coautora de estos materiales y déjenme decirles que estas experiencias y habilidades son cada vez más necesarias entre quienes desarrollan la tecnología que ayudan a configurar nuestra vida y nuestra percepción de privacidad. Entonces, Raymond, le regreso la palabra y con gusto participar en el resto de la conversación. Gracias, Irina. Esta es la primera vez que escucho una metáfora sobre aves y me parece que podemos hablar de ello posteriormente durante el resto de nuestro panel. Ahora quiero pedirle a nuestra tercera oradora, a Constanza Gómez Mons, que es la fundadora y presidente de SeaMinds, que está en Ciudad de México y San Francisco. Constanza también trabaja con el gobierno y con las instituciones en el desarrollo de programas de política pública y temas de transformación digital, buscando mejorar los beneficios de las tecnologías en los países emergentes. Constanza ha sido consultora para el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales y locales en temas de sociedad, medio ambiente, adopción de tecnología fundamentada en derechos humanos, y ha sido reconocida a nivel internacional y le han dado varias menciones honoríficas. Entonces, señorita Gómez Mont, puede comenzar usted con su plática. Pues muchas gracias, me siento muy honrada de estar aquí. Y como se ha dicho, no hay duda de que la inteligencia artificial necesita desarrollar una serie de mecanismos para asegurar que haya salvaguardas donde hay tanto en juego. Es un acto de equilibrio, no hay duda de todo ello. En SeaMinds, donde yo estoy, la empresa de la que yo estoy a cargo, tenemos una pregunta fundamental de cómo podemos confiar en el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo podemos darle fuerza a los ciudadanos y cómo podemos pedir rendición de cuentas sobre la ética de todo el sistema de inteligencia artificial. Por ello es que nos hemos tenido que concentrar en la privacidad, la no discriminación y la transparencia de la inteligencia artificial, en lo particular para el contexto latinoamericano. Hemos aprendido de primera mano que hay grandes diferencias cuando se habla de estos conceptos, y en SeaMinds creemos en la fuerza de los proyectos experimentales que nos permiten aprender en un sistema equitativo y desarrollar también un marco de ética, de lineamientos éticos que nos permitan utilizarlo. Son todas metodologías experimentales porque tenemos que responder la pregunta de cómo podemos abordar este problema. Pero son tantas las respuestas que necesitamos construir espacios para interactuar entre distintos sectores. En este sentido, se han hecho prototipos de políticas públicas que son mecanismos colaborativos que son participativos y multisectoriales. Y creo que estos ejercicios nos permiten que avancen la gobernanza de la inteligencia artificial para cada país. Esto ayuda especialmente a entender los retos regulatorios ante la luz de evitar prácticas discriminatorias. No hay ninguna reglamentación existente en este sentido y estos prototipos de política sirven para explorar esta área. En el último mes hemos implementado un prototipo de política sobre transparencia de inteligencia artificial, trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, Facebook, INAI, la participación de empresas y expertos en esta disciplina. Ha sido un privilegio y un reto aprender de la mano con todo tipo de partes interesadas cuál es la mejor manera de regular.
He destacado el punto más importante que es consecuencia de nuestra experiencia en este último mes y es colaborar con todos. Tiene que haber un enfoque ecosistémico. Lo más importante, tener mitigaciones ambientales para reducir los riesgos que no estén basados únicamente en sistemas técnicos de inteligencia artificial. Para esto, el rol de los reguladores es clave y tiene que estar incorporado en todos los procesos. Destaco dos actores que son muy importantes. Uno, los consumidores y los ciudadanos en su conjunto. Cómo podemos crear una adopción rápida de adopciones que no tienen conciencia de estos temas, que se traduzca en una demanda y que reconozca la importancia de estas prácticas. Y la conciencia, sobre todo en situaciones en las que hay mucho en juego y sobre todo en países de bajos ingresos. En segundo lugar, los inversionistas. El rol del ecosistema en su conjunto. Tenemos que desarrollar incentivos de cumplimiento que sean también económicos para fomentar un enfoque ético en las organizaciones. Voy a seguir comentando sobre estas lecciones del trabajo que hemos desarrollado en México durante las próximas intervenciones y les agradezco la oportunidad de estar aquí. Gracias, Constanza. Nuestra siguiente participante es Boya Bellamy, es presidente del Centro de Liderazgo en Políticas de Información, CIPL, de Hunton Andrews Curve, y trabaja en Washington, Londres y Bruselas. En CIPL, Boyana trabaja con reguladores, formuladores de política para moldear la política global en materia de datos y desarrollar liderazgo de opinión sobre el uso responsable de los datos. Boyana forma parte de varios consejos de la industria, incluyendo la Internet Commissions for Life Board y un grupo de expertos. Antes de llegar a CIPL, Boyana fue la directora global de privacidad de datos en Accenture y consultora con diferentes proyectos de consultoría para clientes en el sector público y el sector privado, tanto en el Reino Unido como en otros países. Tenemos la gran fortuna de que nos acompañe la señorita Boyana Bellamy el día de hoy. Muchas gracias, Raymond. Siempre es un gusto compartir un panel contigo. Estoy ansiosa por el debate con nuestros amigos en México y el resto del mundo. Ojalá pudiéramos estar reunidos en persona. Esta es la segunda mejor opción. Hay varias cosas que quisiera mencionar el día de hoy. Ya es de noche acá, en donde yo me encuentro. Primero que nada, CIPL ha estado trabajando mucho en el tema de rendición de cuentas y de inteligencia artificial responsable. En nuestra labor hemos aprendido varias cosas. La responsabilidad de rendición de cuentas tiene que ver con el hecho de que las organizaciones eleven su compromiso, mejoren su comportamiento y que puedan demostrar su compromiso con la privacidad de los datos. Hemos visto que los valores y la ética están por debajo de la rendición de cuentas porque moldean cómo las organizaciones implementan la rendición de cuentas. Muchas empresas tienen prácticas de ética de negocios, tienen ciertos valores que tienen que demostrar y es interesante ver cómo la privacidad de los datos y la ética de los datos ya empieza a formar parte de estos valores corporativos. Mencionabas Accenture, cuando yo trabajaba ahí, teníamos un respeto por las personas, por nuestra red global, y esto definió la manera en que desarrollamos nuestros programas de privacidad en torno al uso que hace Accenture de los datos. E independientemente donde operábamos, queríamos brindar el mismo nivel de protección de los datos. Es lo que muchas empresas tratan de hacer hoy. Alguien mencionaba, no sé si fuiste tú, Irina, la importancia de la confianza. Es fundamental que la confianza determine el comportamiento de las empresas. No les sorprenderá saber que algunas de las empresas con las que he trabajado ponen la confianza como su primer principio operativo. De hecho, reportan las actividades que desarrollan, cultivan la confianza. Están ahí no solo para fomentar la rendición de cuentas, sino también para que estos valores y esta ética se vivan a través de los comportamientos. En el último año hemos visto dos cosas. Hemos cambiado
que han cambiado el mundo de la ética y la rendición de cuentas. Uno es la COVID. Las empresas han tenido que tomar decisiones éticas muy difíciles. ¿Cómo utilizar los datos en el contexto de la COVID? Creo que las que tenían brújulas éticas y de rendición de cuentas pudieron tomar mejores decisiones. En segundo lugar, hemos visto el enorme potencial de la analítica de datos y la inteligencia artificial. Esas herramientas, por supuesto, han planteado toda una serie de preocupaciones. Para mí no es sorprendente el surgimiento de las mejores prácticas de comportamiento ético, rendición de cuentas, controles, políticas y procedimientos en el desarrollo de inteligencia artificial. En CIPL trabajamos mucho en rendición de cuentas en general. En 2022 haremos un ejercicio de mapeo donde vamos a recabar las mejores prácticas que hemos visto que están surgiendo y ver cómo se pueden mapear quizá en una rueda de rendición de cuentas. He visto mucho trabajo en términos de liderazgo, evaluación de riesgos de derechos humanos, políticas y procedimientos, formación de científicos de datos, para asegurarse de que esta traducción entre las reglas y los comportamientos y la ciencia de datos esté muy clara. Será muy interesante ver si esto es simplemente cuestión de unas cuantas empresas, que las mejores, las que están haciendo esto, o si vamos a ver que el mercado en su conjunto va a avanzar hacia un uso más responsable de la inteligencia artificial. Creo que ya empezamos a ver una transición, simplemente porque se trata de confianza y se trata de negocios. Ya no es nada más una cuestión de cumplimiento. La privacidad y la ética van más allá del cumplimiento y las empresas inteligentes ya están empezando a darse cuenta. Lo están haciendo porque les conviene desde el punto de vista comercial, porque les permite utilizar los datos de manera más eficiente y no se trata de que no se trata de que los datos son nuevos, sino que el entorno es nuevo. Los datos son críticos para el ecosistema. Es importante tener un uso adecuado y sostenible de los datos. El último comentario, bueno, en realidad son dos. Uno, ha habido algunos acontecimientos externos que han moldeado cómo las empresas abordan este tema. Los inversionistas están empezando a hacer preguntas en torno a temas ambientales, de sostenibilidad, y la privacidad también empieza a ligarse a estos temas. Seguridad, privacidad de los datos, ética de los datos. ¿Cómo sabemos que estamos invirtiendo en empresas que van a mantener, a conservar su valor y que van a ser empresas o ciudadanos corporativos responsables? Lo estamos viendo sobre todo, estamos empezando a ver una nueva agenda de empresa responsable bajo la óptica de sostenibilidad. Accenture acaba de nombrar a un Chief Responsible Business Officer y se trata de ver cuál es el impacto de nuestra empresa en el mundo, en todos los grupos de interés, en los empleados, en la gente. Creo que de eso se trata la ética de negocios, de eso se trata la protección de datos. Las empresas quieren ser empresas responsables. Por último, quiero decir que por un lado la ética no está distanciada del cumplimiento legal. Y les voy a decir a qué me refiero. Para poder cumplir con la equidad en la privacidad de los datos, para cumplir con la transparencia en el uso de los datos, para decidir si los intereses legítimos equilibran los derechos de las personas, es necesario tomar decisiones éticas. Los momentos de toma de decisiones éticas son parte del proceso legal. Creo que aquellas empresas que han tenido este diálogo, que han podido considerar estos temas más allá del cumplimiento legal, son las que van a tener éxito en un futuro. Sin embargo, esto es importante para los reguladores también. La ética de datos no tiene que ver nada más con abordar los riesgos y el daño del uso de los datos. Tiene mucho que ver con entender cuáles son los beneficios de lo que estamos tratando de lograr. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Porque hay ética en la incapacidad de utilizar los datos o en la imposibilidad de proteger el medio ambiente
o en usar los datos para el bien. Una toma de decisiones ética implica una evaluación de riesgos, pero también ver los beneficios, los usos positivos de los datos. Muchas gracias, Boyana. Han escuchado cómo hemos cerrado la pinza con el debate. Hablando del tema, la importancia de la confianza, y ahora yendo más allá del cumplimiento para hablar de estas nuevas tecnologías emergentes, que son herramientas muy poderosas que pueden brindar muchos beneficios, pero también plantean inquietudes. Vamos a abrir ahora el piso para discusión. Obviamente está abierta la sesión al público, que pueden enviar sus preguntas por medio del chat. Y quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Quienes nos escuchan, los reguladores de diferentes jurisdicciones, han estado meditando las implicaciones de la inteligencia artificial. Tratemos de abordarlo de una forma más práctica. Déjenme preguntar lo siguiente. ¿Los marcos éticos deberían ser obligatorios en algún caso? ¿Creen que llegue algún punto en que los marcos éticos formen parte del cumplimiento de la toma de decisiones éticas? ¿Qué opinan? Irina, por favor. Creo que las preguntas éticas, sobre todo en el contexto ético, depende mucho del contexto. Creo que tratar de hacer obligatorios los marcos no funcionaría. Me da mucho gusto ver que el debate va más allá de los principios éticos, porque durante algún tiempo todo el mundo estaba publicando listas de principios éticos y más bien tenemos que empezar a ver cómo ponerlo en acción. La palabra es operacionalizar esos principios. Pero cuando hablamos de operacionalizar, creo que tiene que haber una especificidad respecto a los sectores y más atención al contexto en el cual se está utilizando la inteligencia artificial. A veces se habla de inteligencia artificial y datos como si fueran una sola cosa, pero Constanza hablaba de los lugares de más alto riesgo y las aplicaciones más problemáticas. Esas son muy diferentes que si estamos utilizando inteligencia artificial para analizar datos sobre el clima, por ejemplo. Me parece que el contexto más difícil, que es cuando tratamos de utilizar datos para hacer predicciones, para tratar de anticipar el futuro, y en segundo lugar cuando está involucrado el ser humano. Los seres humanos son lo más variado que existe, mucho más variado que cualquier otra cosa que estemos tratando de medir o controlar. Creo que tratar de aplicar un mismo marco a un sistema que está tratando de hacer predicciones sobre seres humanos versus un sistema que está utilizando otros datos, quizá para fines industriales, pues no funcionaría. Gracias, Irina. Steven, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, creo que lo fascinante es que la inteligencia artificial es una herramienta y la ética no tiene que ver tanto con el uso, sino con los resultados. Muchas de las cosas que le preocupan a la gente hablando de inteligencia artificial son problemas de capitalismo, deshumanización, que son muy aplicables en un almacén. Cuando necesitas hacer cosas a mayor escala, pero el uso ético tiene que ver con los resultados de tu modelo de negocio, con tu interacción, la forma en que estás operando. La inteligencia artificial se convierte en un componente que impulsa todo eso. Creo que tratar de reducirlo a la ética de utilizar la inteligencia artificial haría que perdiéramos de vista algunos de los problemas que son los que más le preocupan a la gente. Creo que no necesitamos un marco para inteligencia artificial, sino un marco para que las empresas sean más éticas. Y por supuesto ampliando esto a muchos otros temas de protección de datos.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que Irina, estoy de acuerdo con Irina y con Steven. Yo creo que no necesitamos marcos éticos de inteligencia artificial o de ningún otro aspecto. No necesitamos mucho de los reguladores, simplemente establecer las expectativas de qué es lo que considera el regulador que deberían hacer las empresas, pero dejando en manos de las empresas que cumplan con esa expectativa. Lograr que las empresas definan la supervisión, que nombren comités externos, que tengan un reporteo desde arriba, que ellos definan los mecanismos para poder abordar los verdaderos riesgos. Nosotros queremos establecer las expectativas, dar ese empujoncito a las empresas para que desarrollen lo que necesitan desarrollar. Algo muy importante, alguien mencionó los incentivos. Necesitamos tener incentivos en la ley. Las organizaciones que puedan demostrar su comportamiento ético, su rendición de cuentas, ellos deben tomar parte en estos procesos. Posiblemente en la mitigación de datos. Podrían ser incluso proveedores del sector público porque sabemos lo que hacen, porque confiamos en ellos y tienen estos mecanismos de rendición de cuentas ética. Realmente lo que hace falta es un empujoncito. Los reguladores pueden hacer ambos, dar el empujoncito y también vigilar. Se hablaba de prototipos. Boyana hace un comentario muy interesante. Creo que, Constanza, tú también lo mencionaste, el de incentivar y desincentivar. Y establecer un incentivo para quienes están cumpliendo al más alto nivel. En fin, Constanza, ¿qué opinas al respecto? Bueno, sí creo que la autorregulación es vital. Y hablar de incentivos y de cómo alinear estos incentivos de modo que sean lógicos para el modelo, para una empresa. Parte del modelo de negocios tiene que estar alineado con ser éticos. No puedes sobrevivir como empresa si no eres ético. Sin embargo, creo que hay una conversación muy importante y la autorregulación no es suficiente. Estoy de acuerdo que se necesita contexto. Estoy completamente de acuerdo que el nivel de riesgo también es un factor. Y en este sentido hay ciertos riesgos que sí deben regularse. Hay ciertos contextos que requieren límites claros en términos de qué se permite y qué no se permite. Steven, sé que trabajas con niños. Cuando hablamos de niños, por ejemplo, y del bienestar de los niños, esto no debería ser algo que se permita autorregular. No podemos dejarlo en manos de la responsabilidad social corporativa. Yo creo que ese es un equilibrio delicado, pero sí creo en la fortaleza, en la fuerza y en la aptitud de tener cierta reglamentación cuando el contexto y el nivel de riesgo, sobre todo en términos de reversibilidad, es decir, cuando ya no podemos revertir el daño que se provocó a través del uso de ciertas aplicaciones, yo creo que en esos casos, estos factores sí tienen que considerar ciertos límites que van más allá de la autorregulación. Gracias, Constanza. Bueno, como regulador en la Autoridad de Protección de Datos en esta región del mundo, una cosa que aprendí muy temprano en mi carrera es que los reguladores de privacidad no son los porteros de lo que puede ser un límite o no. Pues estamos aquí para recordar a todos los riesgos, pero por supuesto también los beneficios de utilizar los datos personales. Boyana CIPL ha estado publicando muchos documentos muy útiles sobre cumplimiento, sobre ética. Y bueno, yo provengo de esta región en Asia, en donde los marcos éticos son una simbolización de que tiene siglos de existir, fincados en la ética. ¿Crees tú que hay algunas jurisdicciones que están predispuestas a la práctica de la ética
quizá como un rasgo cultural, como parte de su legado histórico? ¿Crees que hay alguna jurisdicción que tenga o jurisdicciones que tengan ciertas ventajas para fomentar o que incluso sean muy buenas para fomentar la ética digital? No, en lo personal no lo creo. Yo creo que todos, independientemente de dónde vivamos como seres humanos, todos tomamos decisiones éticas todos los días en nuestra vida acerca de cómo ser un buen cónyuge, un buen padre, buena madre, buenos ciudadanos, cómo hacer lo correcto. Todos tenemos nuestro propio contexto y todos aprendemos esa ética de alguna manera. Aprendemos a distinguir el bien del mal, aprendemos a aplicar nuestro criterio. No creo que haya alguna región del mundo que sea mejor en ese sentido. Creo que sí hay algunos modelos. Me parece que muchos de los temas generales traspasan fronteras. Creo que necesitamos concentrarnos sobre todo en el contexto de la inteligencia artificial, no tanto en la distinción entre culturas, sino en las distinciones entre las personas que realmente entienden las capacidades y las limitantes de la IA y la gente que no. Mi gran inquietud son las personas que han realzado los beneficios de lo que puede hacer la IA y la están utilizando con la mejor de las intenciones en contextos en donde no están listos para aplicarla. En vez de tratar de educar, creo que es importante educarnos unos a otros acerca de nuestro contexto ético y cultural, pero creo que la clave aquí es educarnos y sobre todo a los reguladores acerca de qué hace bien la IA y qué no hace bien la IA en este momento. Y no utilizarla sino hasta que se haya demostrado que realmente puede ayudar a la humanidad en vez de dañarla. Para hacer un paréntesis, hemos hablado de la confianza. Una pregunta que tengo yo es cómo las empresas pueden recuperar la confianza, porque muchas de ellas han perdido la confianza. ¿Qué haces en ese caso? Si eres una gran empresa con muchos datos, mucha IA lista para utilizar, pero nadie confía en ti, ¿qué haces? Gracias, Irina. Steven, levantabas la mano antes. Sí, hablabas de la regla de oro, la idea de que el mejor sistema es el sistema que te gustaría que te aplicaran a ti. Yo estoy de acuerdo en que hay ética en todos lados en el mundo. Uno de los retos con los sistemas de IA es que tienden a ser desarrollados en uno de dos lugares. En algunos lugares la gente que los diseña son como yo. Lo que es aceptable para alguien en esa posición de privilegio no es lo mismo que para la gente con la cual se utilizan los sistemas. Yo quisiera que tuviéramos una regla de platino, mejor que la regla de oro, que tomar en cuenta a las personas a las que se van a aplicar estos sistemas. Hay sistemas que por default tienen niveles muy bajos de privacidad, que a lo mejor son aceptables para personas en la costa oeste de Estados Unidos, pero si nos trasladamos a otro entorno, a otras circunstancias, la gente se puede ver muy dañada por esos niveles de privacidad por default. Quisiera que hubiera niveles más altos, estándares más altos en todo el mundo, tomando en cuenta estas diferencias en la forma en que se aplican los sistemas, tomando en cuenta a los más vulnerables más que a los más privilegiados. Creo que sería apropiado en términos de un contexto ético. Gracias, Steven. Irina, Boyana, Constanza han estado trabajando mucho con reguladores de privacidad, haciendo investigaciones. ¿Qué tanto avance se ha logrado desde 2018, que de hecho fue el tema de la GPA en 2018? ¿Qué avance se ha logrado por parte de los grupos de interés en relación con el desarrollo de dimensiones éticas y marcos de cumplimiento en inteligencia artificial? ¿Han visto algún avance en estos últimos años? Bueno, quiero empezar con un comentario positivo. Primero que nada, sí hemos visto algunos debates, algún trabajo muy concienzudo por parte de diferentes grupos de interés
por desarrollar este tipo de marcos. El comisionado de información en Reino Unido, Singapur, Canadá, perdón si omito algunos, pero hay muchas autoridades, muchos grupos inteligentes que están dando grandes ideas. Lo que se necesita es que los reguladores de privacidad han trabajado en estos temas en colaboración con científicos de datos, en colaboración con la industria. No están en su torre de marfil redactando cosas que son imposibles de aplicar. Necesitamos crear algo que sea viable. Por eso aprecié mucho este espíritu de interactuar con GPAs que están trabajando en estos temas. Hay muchos puntos en común en estas guías, pero también cada uno es un poco diferente. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas diferencias? Tenemos que entender que una organización tan global, que es global, incluso una pyme que quiere crear un producto a nivel global, va a tener dificultades para cumplir con todos los lineamientos normativos en todas las jurisdicciones. Creo que tenemos que empezar a reconocer que el trabajo de los demás es suficiente, en vez de decir, tienes que cumplir con mis lineamientos nacionales en vez de hacer otra cosa. He visto ya esto con algunas startups en Europa, con estos prototipos de política durante las evaluaciones de impacto ambiental, porque han aprendido mucho en ese sentido, pero sin aceptar un proceso en particular, como que han hecho algo que es como una combinación de varios procesos. Es lo que quiero decirles a los DPAs. Creo que las empresas están empezando a trabajar a la altura. Y sé que tú hablabas de que la confianza es muy difícil de recuperar. Hay mucho trabajo que las organizaciones que encabezan el desarrollo de IA están desarrollando, en términos de cómo lo desarrollan, cómo la venden. Y como reguladores tenemos que incentivar y continuar con ese trabajo. También quisiera hablar de la diferencia entre las regiones y la cultura. Yo creo que para tener los marcos éticos correctos debemos tener una cultura abierta, una cultura en la que sea posible alzar la voz, que sea posible hablar y tener un diálogo y hacer preguntas difíciles, delicadas. ¿Deberíamos hacer esto o no? ¿Es ético o no? Nadie debería tener miedo de decir, oye, ¿deberíamos hacer esto? ¿Ya lo pensamos bien? Debe haber una cultura abierta, una cultura de transparencia, porque es absolutamente necesario para que funcionen los marcos éticos, tanto en las empresas como en el sector público. Yo esperaría que los reguladores fomenten esa apertura también. Aunque, como decía yo, es muy importante poder tener estos debates. Gracias, Boyana. Constanza, ¿querías hacer un comentario? Sí, estoy completamente de acuerdo en que ha habido avances importantes. De hecho, estoy muy orgullosa de que México, por ejemplo, estén contribuyendo a entender mejor a través de participación con expertos y empresas en la disciplina qué significa transparencia y explicabilidad en el campo y cuáles son las verdaderas tensiones dentro de una organización. ¿Qué es lo que significa cuando alguien dice que hay una tensión entre rapidez y cumplimiento y confianza? ¿Y qué significa eso en campo, en el terreno? Me da gusto ver que cada vez más reguladores estén trabajando con expertos y empresas en estos formatos abiertos como el que mencionaba Boyana, que se necesitan para tener estos diálogos abiertos. Sin embargo, hablando a nivel regional, y creo que se cumple en otras regiones del mundo, hay mucho que se puede acelerar en estos diálogos abiertos. Y yo me atemoriza un poco esta cuestión de las dos culturas, ¿no? La gente que entiende las implicaciones de la inteligencia artificial y las que no. Entonces yo pienso que en los países como en los de América Latina, en donde no hay mucho conocimiento de los riesgos implicados en esta tecnología, no se tengan las discusiones o los debates participativos que se necesitan tener. Y con base en lo que dijo Stephen sobre la necesidad de que la gente decida cuál es el límite y la frontera, yo creo que la transparencia y la explicación tiene que ser fundamental. Es muy importante que la gente pueda comentar si es aceptable o no, pero es necesario tener ya eso instrumentado y explicado para que todo el mundo pueda comprender el alcance y la amplitud de las acciones.
Y bueno, quisiera preguntarles, ¿son la ética son un conjunto de principios o una habilidad que se puede enseñar o se puede aprender? Yo creo que son las dos cosas. Son las dos cosas y depende, porque la palabra en sí misma abarca tanto que podríamos tardarnos aquí una hora hablando del tema nada más, pero se trata de analizar lo que es lo correcto, eso es un principio, pero por otro lado también es una habilidad. La ética también se tiene que ver con el tipo de gente que queremos ser y no con lo que hacemos nada más. Y las virtudes, y cuando hablamos de cuáles son las virtudes que incentiva la inteligencia artificial y cuáles desincentiva, cómo nos moldea como seres humanos. Entonces, esto abarca un campo muy, muy amplio. Yo, por un segundo, quisiera regresar al tema del avance regulatorio. Yo vivo en California y creo que han ocurrido cosas muy interesantes acá en la ley californiana. Y quería nada más aquí no opacar lo que dijo Constanza. Es necesario contar con límites claros y fronteras. Entonces, cuando decimos ahí no debe jugar un papel sobre ciertas decisiones, es algo lo que tenemos que hacer. Pero sería muy interesante ver las nuevas leyes de privacidad en cuanto a que se le quiere dar a los consumidores el poder de decidir si qué datos aportan, qué datos no aportan, si los borran o no borran, y cómo va a afectar esto al contexto de la inteligencia artificial que depende tanto de estos conjuntos masivos de datos. Bueno, esta es una pregunta para Bojana y para los panelistas en general. Bueno, vemos que ha habido un resurgimiento de reformas a las leyes y modificaciones, que surgen nuevas jurisdicciones con sus propias leyes que están tratando de abordar el problema y de tratar de mantenerse al paso de la tecnología. Entonces, ¿han estado ustedes monitoreando estas leyes y están abordando los temas de la inteligencia artificial o realmente recomiendan que ajusten las leyes para resolver este tema en lo particular? Bueno, nada más quisiera yo aclarar, y para Irena y para Constanza, yo vivo en Europa y me he crecido rodeada de leyes de protección de datos y la mayor parte de los países no las tienen. Entonces estamos hablando de corregulaciones, de leyes de privacidad, reglas basadas en principios y de pedirle a las organizaciones que sean o que rindan cuentas, que sean responsables. Es un poco como ser el policía que está tratando de controlar todo el tráfico y de que las cosas se resuelvan lo mejor posible. Entonces, realmente no se trata de decir qué es lo mejor. Yo creo que es una pirámide lo que necesitamos. Estoy contigo, Irina. En Estados Unidos es necesario hacer una ley federal de protección y privacidad de datos, pero yo creo que los datos, las leyes de protección y privacidad de los datos nos dan muchas herramientas y principios que pueden resolver los problemas de la inteligencia artificial del día de hoy. Principios como el de la transparencia, el de la rendición de cuentas, el de la equidad, que tienen una cara completamente nueva a la luz de la inteligencia artificial. Pero lo que tenemos que decir es definir qué significa en el contexto de la inteligencia artificial. La equidad significa tomar decisiones difíciles, de decir, bueno, pues hay que compensar la equidad con precisión, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer las definiciones pertinentes en inteligencia artificial, pero yo creo que sí tenemos las herramientas. ¿Quiénes toman las decisiones? Bueno, pues esa es una disposición que existe en GPDR y en las aplicaciones que otros países les dan, pero yo creo que son decisiones que afectan de manera significativamente parecida a las distintas personas.
O sea, decir, estas son decisiones de alto nivel que se toman sin intervención humana. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues entonces necesitamos un derecho que explique cómo se toma la decisión, corregir las cosas, decir las decisiones equivocadas. Yo quiero que un humano revise esto porque tomó la decisión equivocada. Ese es el derecho que tenemos, pero tenemos que ver cómo se aplica. Y el último punto que quiero mencionar es que hay algunos países que están haciendo leyes específicas sobre inteligencia artificial, particularmente en la Unión Europea. Gobiernos como el brasileño, el del Reino Unido y hasta el de Estados Unidos lo están pensando. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con lo que tengamos y ver si hay en realidad una laguna legal más adelante que tengamos que llenar con otra ley. Yo creo que lo que tenemos en privacidad y protección de datos es muy aplicable a inteligencia artificial y solo hay que transferirlo y trasladarlo a ese ámbito. Pues gracias, Boyana, y gracias por sus puntos de vista, Constanza, Irina, Stephen. Nos quedan algunos minutos todavía y quisiera preguntarle a nuestros panelistas si quisieran dar un último punto de vista sobre este tema que estamos hablando acerca de sobre la regulación de la privacidad de datos. Boyana, he visto su trabajo en Hong Kong y Singapur y en Filipinas también. Hemos empezado ya el debate. También con el sector privado y ahora podemos ver el beneficio de este discurso y están promoviendo ya la práctica ética y ver los beneficios. Entonces vemos este tema de la inteligencia artificial y cómo los reguladores deben reforzar o realmente impulsar a sus autoridades y si no tienen una agenda de inteligencia artificial todavía, ¿qué les aconsejarías tú a los reguladores? Voy a empezar con una conclusión muy breve. Muchas gracias. Primero, el beneficio de ampliar la agenda más allá de la privacidad y de los temas de los que estamos hablando, porque hay muchos temas adicionales a la inteligencia artificial que van más allá de la privacidad y que deben habilitarse para poder hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, yo veo que el instituto trabaja como un convocante de distintas agendas. Entonces, por ejemplo, están las instituciones de protección al consumidor y otras entidades de gobierno que tienen un área específica de aplicación de la ley en donde sería importante tener a una entidad convocante. Stephen, bueno, en el Reino Unido, si vemos el uso de esta tecnología y la respuesta al COVID, se hizo una encuesta sobre cuál era el predictor más importante de si se podían utilizar estas tecnologías. Y a la gente no le preocupaba si el virus era el virus o la edad o las tecnologías. Lo que les permitía utilizar la tecnología era saber que tenían un regulador fuerte que pudiera controlarlo. Entonces, el regulador debe tener un papel fundamental para que la tecnología se utilice de manera responsable. Gracias, Stephen y Dina. Los temores que tienen los expertos, donde dicen que se espera que la inteligencia artificial ética sea lo más importante. Y eso va a ser lo que más se va a mencionar en la próxima década. ¿Tienen fundamento estas dudas o esta necesidad de tener inteligencia artificial fundamentada en la ética? Yo creo que sí.
Yo creo que la preocupación fundamental es que la inteligencia artificial es tan poderosa y está metida en tantas partes de nuestra vida que los reguladores tienen que moverse rápido. Y no se trata de hacer nuevas leyes que quizá no sean buenas, sino que yo creo que hay que movernos rápido y entender los problemas y cerciorarnos que haya gente experta en tecnología, personal que sea personal multidisciplinario, que también les permita tener o representar la voz de la gente que se ve afectada, como lo hemos estado varios de nosotros. Entonces, no podemos movernos al mismo ritmo regulatorio que hemos tenido en el pasado, porque de otra manera se nos va a ir el tren. Como los dije anteriormente, creo que los aspectos éticos son los que nos mantienen vigentes. Gracias, Stephen, Boyana, Irina, Constanza. Creo que hay un llamado claro que tenemos que movernos rápido. Y espero que este conversatorio haya sido bueno para aclarar a nuestro público, a los reguladores presentes en esta asamblea global, sobre los beneficios de la inteligencia artificial y cómo los líderes podemos influir en ello. Y bueno, gracias. Quisiera yo recordarles que después de nuestro receso va a haber 5 sesiones paralelas con diversos temas importantes sobre el análisis de datos, sobre la agenda del 2030, la pobreza y marginalización en la protección de datos y la cooperación regional, así como una conversación transregional sobre herramientas eficaces para asegurar el flujo de datos. Gracias de nuevo por haber estado presentes este gran panel de expertos para aclararnos tantas cuestiones sobre la ética y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.